Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es NT 593. Hoy vamos a hablar de cómo exportar, cómo hacer trade export, cómo conseguir algo de fondos de inversión y cómo darte a conocer en un mercado internacional. Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Yo sé que estás emocionado, pero cuéntame porque veo esa cara y sé que estás más emocionado porque este es tu tema favorito. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, bueno, la verdad que súper emocionado porque es uno de mis temas más favoritos. Tengo algunos otros contigo, como la tecnología, pero comercio exterior es un tema realmente relevante para nuestro desarrollo, ¿no? O sea, el poder poner todo el país en 8,000 millones de clientes, creo que es una batalla que se ha trazado en los últimos 20 años y hay muchísimo aún que hacer. Yo creo que esa es una de las alternativas que realmente tenemos que ponernos en la visión de todos los 18 millones de ecuatorianos. Tenemos grandes productos, tenemos grandes servicios, buena cultura. Entonces yo te diría, Edgar, que este es un programa súper importante para mí porque yo te diría, vamos a escuchar de parte del experto qué podemos hacer para ir más rápido. Ricardo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Como te decíamos, esto es negocios y tecnología. Tú eres experto de Trade Export. Cuéntanos, ¿por qué es importante para un país como el Ecuador? Bueno, primero que nada, muchas gracias Edgar y Jaime por tenerme aquí en este programa. Bueno, a la final del día, exportaciones, inversiones, a la final del día es un objetivo que buscamos para un fin el Ecuador, que es generar más empleo. Es decir, ¿por qué yo creo una empresa? ¿Por qué decido exportar? ¿Por qué decido traer inversión? Es porque a la final del día yo como persona quiero tener un buen trabajo, quiero tener un buen ingreso, con ese ingreso poder vivir bien, dar de comer a mi familia, darles educación, poder hacer un viaje una vez al año. Entonces, esos objetivos y necesidades que nosotros tenemos como personas, ¿cómo lo puedo completar de una mejor manera? Es teniendo mejores ingresos. Y si yo soy un productor y quiero exportar esos ingresos a distintos mercados, me permite mejorar mi estilo de vida y se podría decir, mi patrimonio como persona inclusive. Y eso va no solamente a la parte de empresarios, sino también a la parte de gobierno, porque como gobiernos nos enfocamos en mejorar exportaciones, en llegar a nuevos mercados, es porque queremos cumplir estos objetivos como país, y ahí es la importancia de poder exportar o a distintos mercados o a nuevos clientes o exportar más. Jaime, desde el punto de vista académico, y como bien lo decías, el Ecuador está en una campaña los últimos 20 años para poder exportar más y más y más. ¿Qué queda por aportar? ¿Qué queda por definir? Pareciera que reglas están definidas, los productos están definidos, mercados estamos establecidos. ¿Qué tú crees justamente hoy, 2025, que todavía nos hace falta? Bueno, yo te diría que Ecuador nació comercial, ¿no? O sea, incluso antes de la República, antes de la colonia, nosotros ya hacíamos realmente temas comerciales a nivel regional, ¿no? Si tú te das cuenta, la primera moneda regional de comercio era la concha Spondylus, ¿no? Entonces, por eso tú tienes este tipo de crustáceo en México y también en Chile. Y eso provocó realmente que haya mucho intercambio, realmente de forma positiva para las personas que en ese momento vivían en la región. Por eso es que nuestros amigos de México, ¿verdad?, comentan que el cacao es mexicano porque muy probablemente salió desde Ecuador, ¿verdad?, a nivel comercio. Y eso realmente es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Sobre todo porque no es que ahora, los últimos 20 años o 200 años, realmente las exportaciones son importantes, sino toda la vida Ecuador realmente ha tenido alternativas de comerciales, ¿no? Desde Bolivia, la cultura, ¿verdad? Después con lo que viene a ser la parte relacionada con todo lo que fue la colonia y después la república, ¿no? Si tú te das cuenta, los puntos más importantes históricos de crecimiento económico se dan por exportaciones. Y hay un concepto que creo que es importante que todo el mundo lo tengamos en mente, que es la frontera total de producción, que es que los recursos finitos de un país, tienes un mercado finito en un país y solo hay dos fórmulas para realmente poder crecer, lo que decía Ricardo. ¿Cómo podemos realmente tener mejores salarios? Cuando el 5% del total de la población, ojo, solo el 5% del total de la población ecuatoriana tiene salarios más de $2,000. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Rompiendo la frontera total de producción. Esta barrera que nos dice, oye, no puedes crecer porque tienes un mercado pequeñito. Entonces entra la internacionalización, el comercio y por otro lado entra la parte de la tecnología. Estas dos herramientas importantes son las únicas opciones que tenemos
para lo que viene a ser la parte relacionada con irnos a un crecimiento y generar bienestar. Y es lo que conversábamos contigo, Edgar, en uno de los programas. Si nos toca vender nuestros ricos cangrejos, ¿verdad?, para recibir dólares, pues hay que hacerlo. Este rato, ¿no? Por si acaso. Hay que hacerlo. No hay que tomar esa absurda decisión de decir, no, lo que pasa es que es un tema cultural y tenerlo interno. Y no voy a crear polémica porque ya lo hemos hecho con otros productos y otros servicios. Ecuador debe ir al mundo, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Singapur, como lo hace China, ¿verdad? Como lo hace Europa, como lo hizo Estados Unidos. Ricardo, tú eres el experto y, por ejemplo, justamente la idea es romper el status quo. La variedad de productos y servicios que exportamos al día de hoy, si no me equivoco, ya ronda los 20 billones de dólares, lo cual no es malo, es en función del Producto Interno Bruto, cumple un buen objetivo. Casi el 20% de la economía del Ecuador depende de este tipo de cosas. Pero ¿cómo hacer para convertir esos 20 en 30, 40, 50, 60? ¿Cómo hacer justamente para que algo de esos capitales que están afuera y que quieran venir al país, que nos ayuden a crecer del 20 al 40, básicamente decir, somos Ecuador, existimos? ¿Qué opinas? ¿Qué has visto de tu experiencia? ¿Qué tan fácil, difícil ha sido vender justamente lo que llamamos marca Ecuador? Perfecto, Edgar. Yo creo que voy también a iniciar con la pregunta que le hiciste a Jaime, es decir, ¿cómo podemos seguir creciendo? O a veces pensamos que ya todo está vendido, los productos son clásicos y hasta ahí llega nuestro mercado. Yo les voy a comentar uno de mis viajes que yo tuve alrededor del verano del 2014. Hicimos una visita a Israel y fuimos a explorar justamente el ecosistema de los fondos de fondos. Y tuvimos la gran suerte en ese momento de reunirnos con Yigal Elric, que era el fundador de Yosma, que fue el fondo de fondos de Israel. Y siempre se me quedó guardada en la memoria la definición que Yigal Elric decía de innovación. Él nos decía, innovación es buscar un producto o un servicio que resuelva un problema relevante y que pueda ser comercializado a un cliente final. Y después de habernos dado esa definición, nos decía, en esa definición ustedes no vieron algo de alta tecnología. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que el siguiente salto tiene que ser algo muy tecnológico. Pero nos decían, no, tú tienes que buscar un producto o un servicio que solucione un problema relevante. Y a veces nosotros podemos tener muchos productos o servicios que puede que sean buenos en idea, pero no solucionan un problema relevante. Y el segundo paso es que después de solucionar ese problema relevante, pueda ser comercializado, o sea, que tenga una viabilidad técnica, una viabilidad de mercado y de llegar a un cliente final. Y ahí es donde volvemos al inicio de la historia, es decir, cómo pasamos de estos 20 mil millones de dólares que nosotros tenemos en exportaciones a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque queremos seguir mejorando nuestra calidad de vida, que es lo importante, y dar un empleo decente a nuestra gente. Lo primero que nada es entender hacia dónde yo quiero llegar como exportador. A veces yo tengo un producto y un servicio, pero a veces no he hecho un plan de negocios. Y si yo quiero saber llegar al exterior, tengo que comenzar paso a paso. Después que entiendo cuál es el acceso al mercado, tengo que saber cuáles son las herramientas para llegar a ese mercado. Y una vez que sé esas herramientas, de dónde conseguir información, y ya puedo llegar a ese mercado, tengo que saber de estrategias de venta, cómo llegar a ese cliente final, quién toma la decisión de compra. Y de ahí justamente lo que ustedes con Jaime han hablado mucho es cómo hago un marketing, tal vez cómo me muevo un marketing digital, tal vez si no me puedo mover físicamente, cómo llego a nuevos clientes. Entonces yo creo que de eso debemos cada vez conversar más y decirle a la gente que a veces no tenga miedo a explorar. Hay muchas herramientas que nosotros tenemos disponibles al momento y mira, no necesariamente tiene que ser el nuevo salto tecnológico para que tú te vuelvas un exportador. Vuelve a esta definición: producto o servicio que resuelva un problema relevante y que tú sepas que puedes comercializar con viabilidad técnica y llegar a un cliente final. Jaime, desde el punto de vista legal y el punto de vista académico, ¿cierto? Reglas para exportar están definidas y obviamente no estamos invitando a nadie que rompa esas reglas. Reglas para en el otro país en el que va a recibir los productos para poder importar esos productos también están definidos. Con lo cual, insisto, no estamos cambiando ahí nada de las reglas de juegos, es simplemente tener a los expertos o en tiempos como ahora, a la inteligencia artificial programada para saber manipular este tipo de data. Lo otro que tú y yo manejamos mucho es que
Si quiero, como bien menciona Ricardo, promocionar, la cabeza me diría, pongo $20 a la semana en una herramienta tipo Google, Instagram o TikTok. Y puedo comenzar a promover todo lo que se me ocurra siempre y cuando sepa cómo hacerlo y tenga una buena campaña digital. ¿Por qué tiene que haber un plan más masivo, más coherente? ¿Por qué esos $20 y por qué no subirlo de 20 tal vez a $1,000? ¿Por qué no es suficiente? ¿Qué hace falta? ¿Por qué justamente un productor ecuatoriano necesita algo más que en teoría estas herramientas digitales no lo pueden dar el día de hoy? Claro, yo te diría que es el tema de visión. Creo que estos exportadores ecuatorianos actuales son personas y gerentes extraordinarios. Muchos de ellos han realmente ido contracorriente en lo que viene a ser la parte del consumo y han puesto consumo, ¿no? Imagínate quién se hubiera imaginado poder comprar una barra de chocolate de $200, ¿no? Como alguna vez nos comentaban en alguno de los capítulos, ¿no? O sea, era absurdo quizás hace 10, 20 años, ¿no? O sea, pero ahora es un producto muy, muy interesante ecuatoriano que está llegando a los mercados. O, por ejemplo, hace 10 años tomar un chocolate junto con hierbabuena, ¿no? Un producto sumamente, hablemos de exótico. O más aún, ¿no? Si te das cuenta, las flores ecuatorianas fue un producto que realmente se dio al planeta logrando realmente tener un perecible, un perecible súper sensible, ¿no? A cualquier parte del mundo desde Ecuador, o más aún, después de la dolarización. La productividad de este producto de flores ya no se da por hectárea, sino realmente se da por planta. Entonces es un tema sumamente interesante que se junta con otros productos como por ejemplo el camarón, donde realmente Ecuador le ha apostado a la tecnología, pero de forma muy, muy importante, acelerada en las últimas décadas, logrando realmente tener un producto también de clase mundial. Yo diría que nos falta visión, porque todo lo que estamos conversando aún sigue siendo patrimonio de pocas empresas y usualmente son los mismos productos en los últimos 15 años. De hecho, hay este indicador que se llama el indicador de complejidad económica de Harvard, donde te dice muy explícitamente, en los últimos 15 años, Ecuador no ha creado un nuevo producto con calidad, cantidad y continuidad que realmente pueda agregarse a la canasta. Y sí, es verdad que en los últimos meses hemos tenido estas guerras económicas, que el arancel por aquí, antes los aranceles siempre iban para la baja, los no aranceles iban hacia el alza, es decir, estándares de calidad de cada país. Pero lo importante es entonces podernos conectar al mundo de alguna otra alternativa. Posiblemente el comercio electrónico, posiblemente los servicios, muy probablemente utilizar una campaña país que a mí me gusta mucho, que se llama Poder Blando, donde realmente no te haces famoso por cosas negativas, sino realmente convences al mundo que eres una persona interesante o un país interesante. Piensa en Japón en los años 70, desde los animes hasta el sushi, ¿no? O piensa ahora en Corea, ¿no? Comenzó con un tema relacionado con marcas globales y ahora realmente los servicios como el K-pop, o incluso aquí en Quito, que para mí era algo totalmente impensable. Tienes realmente en un centro comercial una tienda completa de alimentos coreanos. Era impensable realmente hace apenas 10 años. Ahora realmente ves a los niños bailando K-pop, viviendo realmente contenidos de video en K-pop, y también ves la parte relacionada con comida, poder blando. ¿Ecuador está entrando algo de poder blando? Respuesta sí, con algunos temas de alimenticios, pero no hay algo conjunto fuerte, duro, que diga, oye, somos cultura, somos productos, somos turismo, somos tecnología. O sea, eso creo que nos falta convencernos a nosotros mismos, y ahí está la oportunidad, que cada uno de los ecuatorianos pues apoyemos a esa internacionalización de forma súper contundente y rápida, porque es otro tema, el tema de rapidez, porque igual que nosotros estamos pensando, Colombia nos lleva, yo diría, 20 años, Perú 30 años, Centroamérica de igual manera, incluyendo los países marginales como el mismo Nicaragua, ¿verdad? Que ya han dado el paso de internacionalización. Nosotros aún seguimos realmente pensando en el mercado interno oligopólico, y ahí básicamente es algo que debemos romper. Y hay una anécdota. En una escuela de negocios, cuando hablé exactamente de esto que estamos hablando, hace ya 25 años, era muy joven igual que Ricardo, cuando comenté este tema de la necesidad y urgencia hacia los empresarios, la reacción fue muy negativa, ¿no? Más bien, nunca más me volvieron a invitar a esta escuela de negocios. Y fue muy negativa. Fui invitado por el presidente de una de las cámaras de Ecuador, y claro, se sintieron muy humillados, creo yo, cuando, claro, el término empresario
fue realmente puesto en la palestra. Y claro, yo me refería a los empresarios que solamente piensan en sacar cada dólar de los ecuatorianos internamente, muy probablemente de las remesas que vienen desde afuera. Empecemos con marketing, porque justamente la experiencia que tú cuentas de lo que viviste allá en Israel hablando con esta persona súper famosa, tiene que haber una necesidad de mercado, tienes que tener producto, ¿cómo los compaginas? Y efectivamente, marketing es marketing, no importa si es tradicional o digital. Hace cierta cantidad de tiempo, el Ecuador decidió hacer marca Ecuador. Y para lograrlo, justamente, cierto gobierno de turno tuvo una genialidad, porque hay que admitirlo, fue una genialidad. Pautar en cierto evento deportivo. Y todos sabemos más o menos cuánto costó estar en este famoso Super Bowl. Más allá de, insisto, el tema político, yo creo que fue una super idea. Pero eso nos da un referente de qué cuesta promover país o algo en un evento súper importante. Y ese tal vez fue un caso sumamente extremo, porque fueron los 30 segundos, costó lo que costó, pero es un punto de referencia. Hace un rato hice una referencia justamente que si lo hacemos por medios normales digitales, 15, 20, 30 dólares, 40 dólares, 50, 1000, 2000 dólares a la semana, podrían tener el mismo efecto. Sin embargo, cuando queremos comenzar a exportar de verdad, no escuchamos este tipo de cosas. No vemos campañas ni del país, ni de una provincia, o de un productor o de una industria en mercados exteriores, promoviendo o usando lo que está disponible el día de hoy. Entonces, pareciera que no entendemos marketing en su forma amplia. No tenemos idea, no sabemos. Déjame darte más contexto. Para que justamente lo que te mencionaron funcione, tienen que haber dos cosas. Primero es una comunidad, los que están interesados en un producto. Y luego debería haber una plataforma que conecta el que produce, el que consume, y que haya una comunicación constante, y el marketing continuo es lo que debería poder lograr estos objetivos. Entonces, ¿por qué el Ecuador, en cualquiera de estos segmentos que mencionaba, pareciera, porque es la impresión que me da, no entendemos de marketing y qué estamos haciendo mal en marketing? Empecemos por ahí porque creo que es lo más tangible, que creo que no importa el segmento, todos entendemos, pero no lo sabemos usar. Cuéntanos. Perfecto, Edgar. Mira, de mi experiencia yo creo que algo que nos ha fallado siempre es la constancia. ¿Y a qué me voy a referir en eso? Desde gobierno hasta empresas. Sí, la misma campaña que tú decías, cuando nosotros sacamos la primera logo país, que es Ama la Vida, Ecuador Ama la Vida, nos gastamos millones de dólares, promocionamos una nueva campaña, All You Need is Ecuador. Después sacamos una tercera, que es la actual, que es Ecuador brilla auténticamente. Si nosotros vemos a Perú, de promoción a Perú, el logo de Prom Perú y de Promoción Perú con la línea de Nazca, tú lo has visto en los últimos 20 años en distintas ferias, eventos, etc. El problema de nosotros a nivel de gobierno y a nivel privado es que no tenemos esa constancia. Pensamos que con una promoción de marketing una vez o un año y con eso va a ser suficiente. Lo que yo honestamente he visto en los distintos mercados es que las empresas y los gobiernos que tienen esa constancia de promoción son los que son exitosos. Y te pongo dos anécdotas de mi experiencia por el mundo. Yo cuando estaba basado en Estocolmo, Suecia, yo veía que la gente, los suecos viajaban mucho a Tailandia y que inclusive en lugares lejanos como Kiruna tenían vuelos directos de Kiruna a Tailandia. Y yo decía, ¿cómo lograron esos? Y mi colega, el consejero comercial tailandés, me decía que como Tailandia, como gobierno de Tailandia, ellos invirtieron por 10 años seguidos en promoción turística en el mercado escandinavo. Y cada año seguían invirtiendo hasta que en la mente del consumidor se le quedó guardado Tailandia. Entonces, perfecto, dicen, me voy por ahí. Y la otra también es un poco de producto, digamos, de ser innovación y de buscar canales. Justamente, Jaime, tú mencionaste este chocolate famoso que es la marca Toac. Otra de mis anécdotas, yo cuando recién inicié en mi primera misión en Chicago, yo conocí a uno de sus fundadores, que es Jerry Todd, de Toac. Y él me decía, mira, yo quiero innovar y quiero ofrecer el mejor chocolate y el chocolate más caro del mundo. Entonces él dijo, mira, yo no me voy a ir por la línea tradicional de venta en supermercado o de tiendas para competir con chocolates. Yo voy a comenzar en tiendas que venden licores y licores finos para que si yo me voy a comprar un buen whisky o un buen brandy, puedan hacer un pairing con mi chocolate que en ese entonces inclusive valía
casi $300. Entonces, él entendió que yo tengo que llegar a un canal de marketing específico para clientes distintos para no competir, porque tú también lo que decías, Edgar, es cómo me diferencio yo con producto. Y lo más fácil de ver es, yo estoy en una percha adelante y tengo más de 100 barras de chocolate. ¿Cómo yo voy a convencer al consumidor? Porque a veces muchos productores me decían, es que yo tengo el mejor chocolate. Yo le decía, sí, tú puedes que tengas el mejor sabor, pero al consumidor primero el producto le entra por los ojos. Y yo creo que es la manera más fácil de explicar el marketing. Entonces, si tú ves este anaquel o este shelf de chocolates, por el marketing que tú has hecho, tú vas a decir, mira, yo he visto por qué este chocolate, y puede ser por distintas cosas. Puede ser o por sabor, o porque yo creo que tiene un empaque que es reciclable, o porque es un tema orgánico que quiero tener un consumo más saludable. Entonces, como tú dices, hay que entender el consumidor final, es decir, qué es lo que está buscando. Y ahí yo creo que tenemos herramientas muy interesantes para saber si yo estoy queriendo un consumo más de wellness, más saludable, o me importa más el tema de certificaciones, o quiero un empaque que sea reciclable, o quiero un producto que esté apoyando a comunidades. Entonces, ya una vez que entiendo el tipo de cliente al que quiero llegar, tengo que hacer un marketing para saber posicionar ese producto o ese servicio. Comencemos a combinar un poco todo porque, insisto, voy a hacer el papel de que no entiende nada y voy a hacer el papel de ignorante, y pareciera que estamos hablando palabras y estamos justamente, ojo, a lo que me refiero es, estamos ejecutándolos porque estamos exportando, porque no sabemos cómo dar el siguiente paso para llegar al siguiente nivel, y es que creo que todos estamos dando la vuelta. Y voy a poner varios ejemplos. Lamborghini no tiene ni un solo comercial. No existen comerciales de Lamborghini. Impresos, billboards, televisión, no existen. Y no hay que vender la marca Lamborghini. Estamos hablando justamente de marketing, promoción. Hablamos de tiempos. Y creo que todos coincidimos que si Google dice y te conoce, existes. Si no, no. Con Jaime, por ejemplo, hemos hecho algunos experimentos con cierto tipo de marcas que hemos creado, y todo el mundo piensa que te toma años o mucho dinero para que el Google te reconozca. Y con Jaime últimamente hemos logrado que en menos de 2-3 semanas, al menos Google sepa que existes. Es decir, vas a Google o vas a una inteligencia artificial hoy día, pones la marca que estás manejando y que estás tratando de establecer, y qué tan rápido la reconoce, que es muy vital el día de hoy para lo que estamos hablando justamente. Si quiero ir de Suecia para que Tailandia y sepan que hay de lado y lado, primero justamente tienes que ver, sin tener que romper el bolsillo obviamente, tiene que haber la facilidad, en este caso electrónica, de que ambos lados digan, hay una conexión. Jaime, usando este tipo de cosas, conexiones, electrónico, un poco de físico, ¿qué opinas? ¿Qué has visto? Cuéntale tú a la audiencia lo que tú y yo hemos logrado, y justamente ver qué tan rápido la red reconoce, porque creo yo que es el primer paso. Cómo hacer que Ecuador y los productos del Ecuador y los potenciales exportadores sepa la red, existimos. Claro, y eso es sumamente importante, y comentarles a nuestra audiencia que gran parte de las búsquedas actuales y futuras mucho más profundas ya no serán por nosotros, ¿verdad? Ya no pondremos en Google como tal, sino será la inteligencia artificial la que realmente haga las recomendaciones. Y claro, ahí hay que confiar en que el algoritmo no tenga sesgo, ¿verdad? Y que realmente el algoritmo más bien recomiende lo mejor que pueda realmente distribuir o encontrar realmente en el mundo. De hecho, ya se habla de que ya este tema que a veces algunos CEOs también se ponen obsesionados de cambiemos la web, ¿verdad? Porque piensan que la web, el diseño es lo que realmente les está dando el famoso SEO, ¿verdad? El reconocimiento de realmente marca en la nube o en la internet. Pues ya no es tan importante. Lo que sí es importante es que la página web sea leída por una máquina, ¿verdad? Que la página web sepa claramente que la web es especializada en tal o cual alternativa, en este caso productos exportables, y que realmente la web tenga un condicionamiento adicional, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿no? Esta creación que contigo hemos hecho, Edgar, de creación de mentores de inteligencia artificial es súper posible en este momento porque hay conocimiento. Imagínate, podríamos tener un agente de ProEcuador, ¿verdad? Que la gente básicamente converse con el agente de ProEcuador en 120 idiomas, ¿verdad? De forma directa, con lenguaje natural,
para conocer productos, servicios, proveedores, tiempos, distancias. Bueno, la verdad que eso no es tanto inversión en dinero, sino realmente es la parte realmente de utilizar el conocimiento que se tiene. Y ahí hay una oportunidad fantástica en los actuales momentos que estamos viviendo. Este tema, como tú decías, Edgar, de en poco tiempo realmente poner el famoso top of mind de un producto reconocido es posible en este momento. O sea, no estamos hablando de años, etcétera, sino en este momento. Y ahí me quedo con lo que dice Ricardo, de la urgente necesidad de tener esto como una política de Estado. No es posible que cada vez que cambiemos de gobierno, pues cambiemos logos o cambiemos eslogan o cambiemos realmente el atributo de producto, ¿verdad? En oferta exportable. Lo que decía Ricardo, no me recuerdo el último eslogan, ¿verdad? Que acabas de mencionar. Pero claro, es totalmente... Es auténticamente, eso es un nuevo atributo de producto. Y no sé si somos tan auténticos cuando tenemos un buen café, pero también Perú, Colombia, Brasil y Vietnam hacen un buen café. No somos auténticos si tenemos un gran chocolate, pero Ghana básicamente es el que más exporta chocolate en el mundo. O tenemos un gran banano, pero también recordemos que el banano es asiático. Y claro, gran parte del banano hacia Europa probablemente viene de Filipinas. O las flores, ¿no? Donde existen incluso inversiones ecuatorianas en Etiopía. Entonces no sé si es una buena idea ese eslogan, ahí vamos a ponerles a los gurús actuales, pero lo importante es que esto sea de medianos y largo plazos, porque no podemos realmente perder este tema. La gente se maravilla con la inestabilidad política de Perú y que los productos y los servicios y las exportaciones continúen, igual que las inversiones. Y se maravillan, dice, ¿pero cómo lo hicieron? Bueno, porque hay cosas de valor que hay que rescatarlas y hay que mantenerlas. En Ecuador creo que ese sí es un factor cultural súper negativo de la refundación del país cada vez que podamos. De hecho, no vamos a hablar de política en este programa, pero vamos por la Constitución número 21 en 200 años de historia. Entonces ahí también, spoiler alert, tenemos la inteligencia artificial de Prometeo que te va a ayudar a conversar sobre los pros y contras de esta alternativa. Entonces yo te diría, Edgar, que es sumamente necesario mantener lo que decía Ricardo, la disciplina y justamente la parte relacionada con la continuidad, independientemente de quién esté a cargo. Y debería ser relativamente fácil porque tenemos realmente una canasta de productos que no ha variado. Partamos la conversación ahora en dos mercados, porque creo que también ahí es donde empieza la confusión de la estrategia general, comparado con lo que pueden hacer justamente Suecia o Estados Unidos. Tienes B2B y tienes B2C. En el B2C, tratar de competir, como bien dice Jaime, con esos 8 billones, algo complicado, porque efectivamente los productos terminados, todos los países, nosotros mismos en el Ecuador tenemos 15 variedades diferentes tal vez del mismo producto terminado. Si lo comenzamos a poner justamente a nivel regional o global, a lo mejor somos uno de los 100 que pueden haber. En cambio el B2B, porque casi todo lo que estamos exportando es raw materials. Entonces yo no me imagino que a alguien en Suecia realmente le importa de dónde viene justamente el banano, de qué granja específica, simplemente lo que es made in Ecuador. Y de lo que hemos hablado algunas veces Jaime y yo con algunas personas acá en el podcast es todo mundo corrígeme si me equivoco Ricardo, lo que todo mundo ve afuera del Ecuador es buen producto, tiene buena calidad y los empresarios son bastante serios para hacer negocio. En forma general, pareciera que esos son los atributos generales que nos ven afuera, sin importar lo que estemos vendiendo. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? O sea, porque tú eres el que va afuera y dices Ecuador y tienes detrás a todo lo que representas. ¿Cómo nos ven afuera? Más allá de las malas noticias que ahora hemos hecho expertos en exportar. ¿Cómo nos ven? Mira, justamente volviendo al tema inicial de marketing, igual, B2C, tú tienes que hacer marketing, pero igual en B2B para llegar y vender a otra empresa, igual hay maneras de tú promocionarte tú. Y te digo, si tú eres un gerente de compra de bananas para un supermercado canadiense o de Reino Unido o de Suecia,
tú vas a asistir a ferias, vas a tener acceso a bases, porque al final del día, ¿qué tú quieres hacer? Tú quieres diversificar a los clientes que tú compras, quieres asegurarte que si hay una falla de producción, me invento, de banano en Costa Rica o en República Dominicana, que tú no te vayas a quedar sin mercado, y al final del día siempre quien te va a ofrecer los mejores precios. Y para eso tú también tienes herramientas de promoción, por eso participamos en ferias internacionales donde van clientes B2B. Y eso tú lo que me decías es que a veces a las empresas no le importa un poco de dónde viene el producto. Sí y no. Te digo, en la parte de comienzo del no, ¿por qué? Porque hay temas de regulaciones que tú tienes que garantizar en temas de trazabilidad. Por ejemplo, en muchos países, si tú estás exportando banano, por las leyes que están cambiando, tú tienes que demostrar que o no tengas trabajo infantil o que tú estás garantizando en toda tu cadena un tema de sostenibilidad. O inclusive, cuando yo estaba basado en el mercado de Canadá, estaban cambiando la regulación para evitar que ciertos componentes tecnológicos, por ejemplo, vengan de China en muchas de las industrias de alta tecnología. Entonces ya un tema de que no les importa, puede que como empresario tú digas, a mí no me interesa, pero a veces por cumplir con la parte normativa de los países, sí tienen que poner una lupa para saber ese tema de la trazabilidad. Entonces yo te diría, ¿de qué nos aprecian mucho a nosotros como ecuatorianos? Y yo siempre les decía, a veces en Latinoamérica es como una montaña rusa, tenemos altos y bajos, gobiernos de izquierda y derecha, pero el empresario ecuatoriano no tiene el lujo de parar. Es decir, no importa cómo está la economía, nosotros tenemos que seguir avanzando, generando empleo, porque no tenemos a veces esos beneficios sociales. Y te pongo otro ejemplo, volviendo a Suecia. Si tú te quedas sin empleo en Suecia, si tú contribuías a tu sindicato, tú tienes el 70% de tu sueldo por un año. Tus hijos no van a perder la educación, tienes salud gratuita, etc. En el Ecuador no tenemos esos lujos. Es decir, si tú no sigues innovando, tú no sigues emprendiendo, si tú no sigues vendiendo, se te dificulta tu día a día como familia y como persona. Entonces, como no tenemos ese lujo, nos inventamos de cómo vender más, cómo exportar, cómo ser más emprendedores. Y eso yo creo que es un gran valor que se refleja en el ecuatoriano aquí. En el exterior, yo he conocido que el ecuatoriano es muy bien valorado por sus habilidades. Yo cuando estuve en Chicago, la gran mayoría de chefs en los restaurantes top de Chicago, ecuatorianos. Y lo mismo vi en mi última misión en Londres, es decir, al ecuatoriano lo reconocen por su esfuerzo, por su trabajo, por su ñeque. Yo creo que eso es muy bien reconocido. Tenemos otras falencias sí que yo creo que podemos mejorar, pero como tu pregunta era en qué nos reconocen muy bien, yo creo que esa es una de las cosas. Lo que acabas de mencionar, y gracias por las palabras, porque justamente yo vivo en Miami mucho tiempo y es lo que todo el mundo nos percibe. Ecuador siempre para arriba en ese sentido, como las personas lo que hacemos. Pero todo lo que mencionas también en paralelo son reglas que tenemos que seguir. Y son las mismas reglas que le aplican a Colombia, le aplican a Perú o a cualquier país del mundo, con lo cual volvemos al ejemplo, solamente es un ejemplo. Estamos en la percha, somos un producto y todos son similares. Porque todos tienen que seguir las mismas reglas para haber estado en la percha. Con lo cual la cabeza me dice, no, ese no es un elemento diferenciador. ¿Cómo hacemos? Entonces cojamos justamente, enfoquemos en ese caso justamente del supermercado que quiere comprar banano. Él compra banano a Ecuador, compra banano al exportador que agrega todo y lo pone en cualquier lugar del mundo, o compra banano al productor, a la granja como tal. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan? Y lo más importante, porque tú mencionaste justamente el ambiente físico normal de ir al trade show, ir a la feria. Pero te mencioné que hoy, con cierto tipo de herramientas, el mismo señor en su escritorio, si ponemos toda la información tipo avatar que algún rato mencionamos y que a lo mejor podemos profundizar, ya no tendría que salir del escritorio. Porque habríamos hecho, si hacemos bien las cosas desde el punto de vista de visión y marketing, creamos este avatar de inteligencia artificial en 120 idiomas, como menciona Jaime, y simplemente él va a saber, si quiero comprar banano del Ecuador, estas son las reglas, estas son las condiciones, así me demuestran que justamente cumplen con todas las condiciones del país de que exporta y que importa, gobiernos y todas las cosas, y los tiempos que me están ofreciendo para llegar y que la calidad los pueden cumplir. ¿Qué opinas? Perfecto. Yo creo que hay que hacer una primera pregunta. En tu ejemplo justamente que ya estoy en la percha, es
no asumamos que todos pueden ya estar en la percha, y ahí es primero el cumplimiento de la normativa. Es decir, muchos ya piensan que yo ya puedo estar directamente en la percha, y por eso decía la importancia de conocer si tengo acceso al mercado o no, porque muchas veces me ha pasado. Tuvimos un caso en Canadá que ya un exportador que tenía arándanos, ya había un cliente, decía, yo puedo estar en la percha y competir con todos estos. Se dio cuenta a la final cuando nos preguntó que el Ecuador no tenía un permiso fitosanitario para exportar arándanos en Canadá. Entonces, primero como productor y como exportador tengo que entender si tengo derecho o no a estar en esta percha. Ya cuando puedo estar en la percha, ahí sí puedo comenzar a hablar de cómo me diferencio, pero yo creo que un paso atrás es saber si primero puedo estar en esa percha o no. Y ahí yo creo que viene mucho nuestra experticia y los servicios que a veces ofrece el gobierno, es decir, saber, puedo llegar a un mercado como Japón, puedo llegar a un mercado como Rusia, como Unión Europea. Entonces, ese es el primer paso, es decir, si yo primero puedo estar en la percha. Y una vez que yo estoy en la percha, es decir, ok, si estoy en la percha, ¿cómo me diferencio del resto? ¿Qué va a pedir ese comprador? Tú me hacías una consulta del tema particular de banano. Ahí también es entender el mercado. En muchos países es un mercado oligopólico. Si tú me preguntas, en Suecia habrían 4 compradores con la mano. Si me voy a Rusia, que es otro destino donde yo estuve, ahí teníamos más de unos 100 importadores relevantes, pero el 99% del mercado ruso era controlado ya por el Ecuador. Entonces nosotros ya controlábamos eso. Y también ahí depende un poco de entender mi Incoterm, es decir, hasta dónde yo puedo tomar la responsabilidad de exportar. Porque eso tú te puedes decir, si yo soy un productor y le tengo que vender a un distribuidor aquí en Ecuador para que él exporte, o yo soy exportador y solamente le voy a poner en el barquito, que es FOB, o si yo también voy a poder ofrecer un servicio que yo ya me hice mi pequeña bodega en Rotterdam o Amberes o en Hamburgo, yo mismo estoy tomando esa responsabilidad de importación y ahí llegando al cliente final. Entonces también entender esa parte logística. Entonces volviendo al ejemplo, es saber si puedo primero estar en percha o no, saber cómo voy a llegar a esa percha y si qué nivel de responsabilidad voy a tener, y después si de esa percha mismo yo me voy a encargar de la venta o va a ser un tercero. Entonces yo creo que como empresario es importante tener en mente esos 3 temas para saber en mi plan de negocio si puedo llegar y a qué mercados puedo llegar. Jaime, tú con tu equipo en su momento estaban alimentando inteligencia artificial con toda esta cantidad de información que bien menciona Ricardo. Y a lo mejor para ti, Ricardo, va a ser bastante nuevo porque es lo que hablábamos al inicio, tal vez un poco usando inteligencia artificial y cómo viene. Creo que lo dijo muy bien, Ricardo. Para estar en percha, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué procesos tiene que haber de logística y distribución para llegar del punto A al punto B? Pero al final del día son eso, reglas, documentos que en un tiempo, pero un periodo de tiempo son estáticas, con lo cual se pueden alimentar a una inteligencia artificial, crear el avatar que estamos hablando y que hemos usado tú y yo, Jaime. Cuéntanos tu experiencia y cuéntanos qué tan fácil, qué tan difícil y qué tan rápido un productor podría tener acceso, al menos para hacerse una idea de negocio, para ver si vale la pena conversarlo o no conversarlo como idea de negocio para exportar. Sí, de hecho la misma IA en sí misma podría ser un desarrollo importante de exportaciones, porque así como estamos hablando, hablemos que somos un poco tímidos en el uso de tecnología. Lo mismo pasa en la mayoría de América Latina, ¿no? A excepción quizá de Chile, el tema de Brasil, bueno, porque es un monstruo, y de la parte de Uruguay, que es medio paradójico porque es el país más pequeño de Latinoamérica, pero va bastante rápido. Nosotros aquí en Ecuador también tenemos algunos éxitos, como por ejemplo el tema de Agrosoft, que es un software importante que ayudaba aquí en la parte de planificación bananera y después se fue realmente en la parte de exportación. La IA que nosotros entrenamos rompe un tema importante, que es la diseminación de conocimiento, ¿no? Imagínate ver que uno de los cursos más vendidos aquí en Ecuador era el tema famoso de la partida arancelaria, ¿no? Cómo poder saber el nombre y apellido del producto, ¿verdad? Y creo que todas las personas que han pasado por comercio exterior en alguna vez, en algún momento tomaron este curso, ¿verdad? Con el mismo casuística, ¿verdad? De los 2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos, 10 dígitos. Alguna vez alguien lo hizo. Un poquito más hacia arriba te van a decir, vamos por ver alternativas de las reglas del juego que tú comentas, en aranceles y no aranceles, y en algún momento todos pasamos por unas herramientas del Intrasend, que es la alternativa del MacMap, de la TradeMap, que son alternativas
de Suiza, ¿verdad? De la OMC, a través de su Instituto de Desarrollo y Promoción de Comercio. Pero imagínate que ese algún momento esté en una inteligencia artificial, y eso ya existe. Eso lo creamos hace básicamente 8 meses, donde realmente pusimos todo el conocimiento arancelario del país, todos los acuerdos comerciales del país, pusimos todas las reglas del juego a nivel tarifas y no tarifas del país, pusimos metodologías y estrategias de venta, pusimos atributos de producto, y esa información está disponible de forma gratuita para cualquiera. Claro, esto básicamente concentra la experiencia de alrededor de 50 años de personas que pudieron contribuir al desarrollo realmente de esa herramienta, que eran profesionales de élite, que eran personas realmente que podían realmente contribuir en qué le podemos agregar ahí. Y claro, lo que se necesita son 2 cosas: es expertos que conozcan la temática, y la otra, la disponibilidad para usarla. ¿Y por qué digo la disponibilidad para usarla? Porque este tema tan contundente y tan fuerte, lamentablemente fue, o es hasta ahora, pues tomado como un tema lúdico, un tema interesante, un tema, hablemos, bueno para realmente darle algún uso, ¿verdad? Pero no como una herramienta contundente de estrategia de negocios. Y ahí creo que también pasa un poco la parte de la visión. Ahora estamos viviendo la parte de inteligencia artificial que podría ayudarnos en la productividad general de forma contundente a los exportadores en este momento, ¿no? O sea, yo no concebiría ahorita, 3 años después de la explosión de ChatGPT, bananeros, que camaroneros, que personas de café, de cacao, bueno, todas esas alternativas que realmente tenemos en el país, no tengan un experto de tecnología en la parte de desarrollo de IA. Esto es algo que se puede hacer rápidamente porque ya tenemos expertos y tenemos conocimiento. Eso es lo que realmente necesitamos realmente entender. O sea, no es un tema de programación, no es un tema ultra tecnológico, es un tema de poner el conocimiento para el servicio del sector. Nos ha ido también en este tema porque hemos incluso puesto temas relacionados con documentos sensibles a nivel tecnológico, ¿verdad? Una máquina, un tema relacionado con algún equipo, donde realmente la IA reinterpreta justamente estos temas sumamente complicados y ayuda a una persona que está posiblemente en el campo, que no sabe cómo utilizar esas alternativas, pues para poder realmente interactuar. Entonces yo te diría que sí es necesario y urgente poner una inyección de inteligencia artificial al sector de exportaciones para aumentar mucho más lo que ya están haciendo. Y para finalizar esta parte, el ecuatoriano es súper resiliente, ¿no? Y creo que Ricardo nos puede comentar un poquito de qué pasó cuando, por ejemplo, tuvimos un momento donde Rusia no podíamos realmente tener temas de pagos, ¿no? Le ponen ahí una sanción y ahora ¿qué hago? Imagínate un mercado que es más importante que el mercado europeo, y eso creo que la gente no conoce, que Rusia para nosotros es más importante que el mercado europeo. No tenemos un acuerdo comercial aún, pero sería importante explorarlo. Y claro, de repente dicen, ni saben, no le puedo pagar. ¿Qué hicieron básicamente los bananeros, las personas de rosas, los atunes, ¿verdad? Para realmente superar estos temas. Yo creo que ahí entra la parte de la IA. Pudieran realmente ayudar en productividad, ayudar en la estrategia y ayudar en diseminar el conocimiento. Hay muchas carreras de negocio internacionales en el país, alrededor de 77 universidades proveen esta posibilidad, pero no conozco ninguna que de forma contundente digan, oigan, vamos a generar la IA y usar la IA para mejorar el tema de nuestras propias ideas, ya que la IA no tiene sesgo. Ricardo, no sé, ¿quieres acotar alguna cosa? Sí, no, lo que tú comentas, Jaime, de la resiliencia, ese fue un gran caso. Yo justo estaba de jefe de oficina en comercial cuando no solamente llegó la pandemia y también llegó la guerra con Ucrania. Para los que no conocen, eso es cierto. O sea, Rusia es nuestro 4º socio comercial. A veces baja 5º, pero se sigue manteniendo como 4º. Es decir, ¿qué significa para mucho del empresariado ecuatoriano? 25% de la producción bananera del Ecuador se va a Rusia. Eso estamos hablando que son aproximadamente unos $1.000 millones en exportaciones. 1/3 de la producción florícola ecuatoriana se va a Rusia, hablando más o menos unos 200 millones. Entonces, bien o mal, Rusia sí sigue siendo un mercado muy importante. Y cuando tú decías, Jaime, ¿qué pasó cuando vinieron todo el tema de las sanciones? Te digo, como anécdota, inclusive a nosotros nos afectó porque la propia cuenta de la oficina estaba en un banco sancionado. Entonces ni siquiera nosotros podíamos recibir nuestros sueldos y los fondos de oficina. Ahí, como tú dices, la gente tiene que volcarse al tema tecnológico. Y yo te cuento hasta como anécdota personal,
un tiempo a mí me tocó utilizar Binance para cambiar mi sueldo en dólares en el exterior, comprar criptomoneda y vender esa criptomoneda en Rusia para poder obtener rublos. Y así formas creativas que buscaron empresas, es decir, ¿cómo hago un intercambio de pago? Es decir, yo tengo un importador en Rusia que me debe una factura comercial, pero también tengo alguien que necesita aquí recibir dinero. Entonces, ¿cómo hago un tema de intercambio por WhatsApp? A ver, grupos, yo necesito pagar tal dinero en Ecuador, pero necesito recibir tantos rublos aquí. ¿Cómo hago transacciones? A la final del día, la tecnología sí te ayuda a solucionar esos temas. Hay veces que sí o hay veces que no. El problema es justamente como comercializamos con un mercado que tiene sanciones, yo utilizo plataformas de pago tradicionales. Pero cuando vino el tema de las sanciones, que muchos bancos fueron sancionados, que no te funcionan ni PayPal, ni Western Union, ni MoneyGram, que no puedes ocupar tus tarjetas de crédito internacionales como Mastercard, Visa, American Express, el mercado a la final del día ve una forma de cómo solucionar, y ahí un poco sí entró la inteligencia artificial, las criptomonedas para poder resolver esos temas puntuales. Entonces creo que justamente pareciera que primero, el ecuatoriano a nivel global, al menos en lo básico, sabe cómo moverse. No digo que somos perfectos, pero obviamente creo que, como bien dice Jaime, los últimos 20 años, y efectivamente si tenemos que irnos a inicios de los años 1900, hemos estado como país exportando. Entonces, tenemos algún tipo de presencia, tenemos algún tipo de reconocimiento. Creo que también la pandemia ayudó a que el ecuatoriano entienda un poco más que el mundo tecnológico le da cierto tipo de ventajas y lo equipara a cualquier otra cosa que sucede, porque el mismo problema lo tienen los otros países. Y lo que hablamos, creo que al ecuatoriano deberían poner ecuatoriano igual resiliente, porque de alguna manera le encontramos la vuelta. Y no digo que somos mejores que los otros lados, pero pareciera que somos un poco más resilientes que el resto, pareciera. Entonces volvamos a lo mismo. Yo te diría ahí, Edgar, si me permites, que ahí tenemos dos campos. Que el ecuatoriano es bueno cuando es un tema de reactivo, es decir, nosotros nos adaptamos muy bien cuando se generan nuevas necesidades. Vino la pandemia, vino nuevos negocios, pasó esto con Rusia, vimos cómo adaptarnos. Entonces yo creo que sí somos muy resilientes, pero es en la parte de reactividad. Pero si tú dices en la parte de proactividad, es decir, cómo yo innovo sin tener una necesidad, y yo creo que ahí es donde nos falta mucho, y a veces lo que tú me comentabas también, Jaime, las experiencias con Uruguay, con Chile, con los países vecinos, yo creo que a veces sí nos falta ese pequeño impulso. No sé si sea también por un tema de aversión de riesgos. Yo lo que les comentaba mi experiencia en Suecia, es decir, si uno se queda sin empleo, uno sabe que bien o mal va a sobrevivir, pero yo creo que a veces aquí el ecuatoriano sí tiene una pequeña aversión al riesgo, porque piensa que si no me va bien, ese riesgo de no tener un ingreso financiero sí me puede afectar. Entonces yo creo que también tenemos que justamente promocionar estas herramientas como lo que ustedes mencionan para decir, ok, ¿cómo le bajo ese riesgo? ¿Cómo le bajo esa aversión? Y decirle que como empresario, tal vez no tengo que invertir tanto dinero, es mi retorno por dólar invertido con estas nuevas herramientas, con esta nueva tecnología, me permite tomar nuevos riesgos y no solamente ser un tema de reactivo, sino también de proactivo. Usemos eso, porque creo que por ahí viene la solución al problema. Riesgo. Porque creo yo que lo que sucede es, y lo que dice al menos la teoría y lo que hemos vivido en la práctica, si hay un riesgo en este lado, lo normal es busco otro donde haya menos riesgo, pero lo importante es que estoy actuando. Porque lo peor que puedo hacer es sentarme atrás y no hacer nada. Volviendo al caso que estamos hablando, efectivamente lo que Jaime siempre dice es 100% correcto. Somos 8 billones de personas en el mundo, B2B o B2C, no importa. Pero si no soy parte de la actividad comercial para soportar esos 8 billones, el riesgo de hacer nada es mucho más amplio. Porque no vendo aquí, no vendo allá, no tengo nada, y lo peor que creo que lo que estoy escuchando es, ni siquiera sé cómo funcionan las cosas. Y eso tal vez es el riesgo más grande, no saber cómo las cosas, porque luego romper la inercia toca tiempo, toma dinero, y necesitas recurrir muchos recursos. Entonces, si algo produces en el Ecuador, creo, Jaime, creo que te voy a dar la palabra pronto, es, si tú produces cualquier cosa en el Ecuador, debes tener como parte de tu estrategia cómo internacionalizar a Colombia, a Perú, a Rusia, a cualquier lugar.
y destinar que cierta cantidad de tu producción sea y venga del mercado internacional, porque por esa aversión al riesgo y minimizar ese mismo riesgo en sí mismo, la diversificación, tienes que saber cómo funciona para poder aprender, moverte y eventualmente tener más ganancias. ¿Qué opinas? Bueno, yo la verdad pienso muy similar a lo que dice Ricardo, el tema de aversión al riesgo, y hay que entender esa aversión al riesgo, ¿no? Una pyme, una persona no puede realmente dar pasos en falso todo el tiempo, porque realmente el sector o el entorno realmente general de la economía da realmente temas dramáticos, muy, muy dramáticos en lo que viene a ser la parte relacionada con dar pasos que podrían generar una pérdida. No, o sea, eso se puede ver en estadísticas. El tema del entorno general de negocios no es bueno para el país, ¿no? O sea, seguimos teniendo un entorno general de negocios muy precario y no es un cambio legal, es un tema de decisión de arreglar ese tema del entorno general de negocios. Tenemos tecnología, ¿verdad? Como te dice el indicador del Network Readiness Index, pero la visión país califica 0 sobre 100, ¿no? O sea, imagínate, tenemos tecnología, pero básicamente no tenemos una visión hacia dónde vamos. O la parte de fintech, que es lo que decía también Ricardo, muy probablemente comprar temas relacionados con criptomonedas en Ecuador no sea algo normal. Yo recuerdo un tema de un decano de economía que decía que solamente los narcotraficantes, perdón la palabra, posiblemente YouTube, son los que utilizan, ¿no? Qué interesante saber que el tema estatal tuvo que hacerlo, porque básicamente presionaba realmente un mercado global. Entonces, básicamente yo diría que la aversión al riesgo se entiende. Lo que no se entiende es la aversión al riesgo en cierta capa empresarial que básicamente no quiere internacionalizarse. Recuerdo una anécdota que tuve con uno de los dos retailers más grandes del país, que básicamente la idea era: ¿por qué no vamos a internacionalizarnos hacia afuera? Tú vendes alrededor de $2,000 millones, ¿por qué no lo haces? Y la respuesta fue muy, muy dramática, fue: no me interesa. No, estoy hablando del CEO de ese retail. Las buenas noticias es que ahora ya se internacionalizaron, están exportando algunos productos, pero es importante también tomar en cuenta que los que sí pueden tomar riesgos no lo hacen y más bien se concentran mucho más en el mercado local. Y eso básicamente es algo que también hay que tomar en cuenta, la responsabilidad del empresario a nivel Ecuador cuando realmente cruza el nivel medio hacia arriba, ¿no? Esa responsabilidad que sí tú lo ves en Amazon, tú lo ves en la parte esta de SpaceX, tú lo ves realmente responsabilidad en la parte esta de Alibaba. O sea, ves empresarios que piensan en global, piensan en el mundo. Aquí en el Ecuador yo les pondría una medalla al mérito, ¿verdad?, a todos los exportadores, pero a los empresarios medios que no han dado el paso de internacionalización pudiendo hacerlo, creo que hay que jalarles un poquito las orejas, ¿verdad?, y poner realmente esa visión país. ¿Qué requiere tener una política de Estado? O sea, esa política de Estado que urge, porque no puede ser que refundemos el país cada cierto tiempo. Antes de irnos, Ricardo, o sea, gracias primero por haber venido. Creo que nos hemos enriquecido un montón. Espero que también la locura de Jaime y yo te han dado un poco de ampliarte un poco más las cosas que se pueden hacer hoy. Cosas, justamente lo que dice Jaime, ese empresario en el medio, ¿qué 3 consejos le darías para empezar a romper ese miedo al riesgo y empezar a dar pasos sólidos hacia internacionalizarse? Perfecto. Y yo voy a comenzar comentándote con la experiencia de la estructura ecuatoriana que estamos hablando, que son empresas en su 70-80% familiares, medianas y que han dependido de un mercado doméstico. La primera es que lo que decíamos de la aversión del riesgo a veces es cómo consigo nuevo financiamiento. Y a veces yo como empresa familiar tengo un modelo muy clásico de financiarme, es decir, o voy al banco, un banco Pichincha, Banco Pacífico, y pido un crédito a unas tasas superiores al 10%, o es con el patrimonio de la familia. Es decir, mira, tú como empresa tú tienes muchas opciones de financiarte si tú llegas a cotizar en bolsa o tienes estados de cuenta auditados o puedes emitir bonos. Entonces, cuando tú ya diversificas quién controla la inversión en tu empresa, ya tu riesgo personal decrece, porque si tú te va mal, ya no es que pierdes el 100% de tu patrimonio, pierdes el porcentaje que hayas tenido. Entonces, si tú sabes cómo diversificar de quién está compuesta la inversión en tu empresa, eso te ayuda también a ti a tomar más riesgos. Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo, que siempre ha sido, es busca gente especialista en las áreas de valor agregado de tu empresa.
Es decir, como también tenemos esa estructura familiar que el papá es el presidente, la mamá es la gerente general, el hijo es el gerente financiero, puede que eso sea, si todos son expertos, está bien, pero yo creo que uno tiene que buscar el mejor pool de talento para llegar. Y eso también ayuda a reducir el riesgo y te permite llegar a mejores mercados. Y el tercer gran consejo es justamente tener un plan de negocios y entender hacia dónde quiero llegar. Está muy bien que yo quiera llegar a exportar a Japón o a exportar a Suecia, que ya son mercados maduros y que pagan bien, pero que son muy exigentes. Pero yo tengo que saber qué paso a paso tengo que llegar, es decir, cómo reduzco el riesgo, cómo me paso de ser reactivo a activo, cómo entiendo esos temas de acceso al mercado. Y a veces, como tú dices, es cuestión de entender qué herramientas tengo a mi disponibilidad. Entonces, si tú combinas esto, que yo puedo como empresario mejorar cómo me financio, tener la mejor gente para poder hacer un buen producto o servicio y llegar al exterior, y entiendo esas reglas del juego, cómo llegar del punto A al punto B y ser exitoso, eso al final del día va a generar que tu empresa o negocio crezca, que tengas mejor empleo, que tus sueldos sigan adelante, y que yo creo que al final del día ese es el fin del juego, es decir, mejorar esa calidad del día, porque exportar solamente por exportar no es el objetivo, es decir, exportamos para mejorar algo. Y yo creo que si combinamos esos tres aspectos, como empresario tú lo vas a poder lograr. Jaime, tus palabras, recomendaciones. No, me quedé picado para hablar de servicios, porque creo que es otra de las grandes líneas donde Ecuador tiene una oportunidad bien interesante. El día de hoy leía que, por ejemplo, ya por la escasez, hablemos de talento humano en Estados Unidos, ya incluso la parte relacionada con temas que necesitas físicamente estar en ese país, como por ejemplo ser cajero en un drive-thru, ahora se está realmente tercerizando con Filipinas, ¿no? Entonces, es un tema sumamente de ganar-ganar, el tema también de exportación de talento, y eso no quiere decir que estamos exportando cerebros, estamos utilizando realmente también un producto importantísimo, que es el ecuatoriano en sí mismo, que realmente podría generar más riqueza, ¿verdad?, en entornos un poco más adecuados. Entonces, yo creo que más bien sería interesante ver la parte de servicios en alguna otra oportunidad, porque ahí también es importante tener esta balanza. Siempre se habla de balanza comercial a nivel productos, pero la balanza de servicios también es importantísima tomarla en cuenta en la estrategia. Por lo que nos están escuchando, primero, nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo que estamos completamente interconectados, 8 billones de personas. Es la realidad, la pandemia lo demostró. Si tú no tienes una estrategia, si eres productor de cualquier cosa, y no tienes una estrategia, como bien dice Ricardo, un plan de negocios para poder llegar doméstica o internacionalmente, tu riesgo está subiendo. Porque lo que estás produciendo tienes que poder ofrecerlo justamente a ese mercado que tiene una necesidad, y lo más probable es que ese mercado puede estar en cualquier parte del mundo, no solo aquí en la esquina, sino también tal vez del otro lado, como los ejemplos que nos ha dado Ricardo. Pero es tu negocio, tu especialización, todo lo que tú sabes, lo que te va a llevar a decir qué cosas van a dar y qué cosas van a hacer. Cierto producto de yogur ya se vende acá en Ecuador y es sumamente competitivo. El mismo producto que tomábamos en el Ecuador, tal vez un poco más caro comparado con el Ecuador, pero cuando llegas a un mercado como el que está acá, funciona. Y está funcionando y está creciendo y esperamos que siga creciendo mucho más. Entonces, y algo que a lo mejor no lo pensamos mucho, que sería bueno que lo conceptualicemos. Ya hablamos de conectividad. Lo siguiente es el tema de riesgo. Yo estoy seguro que casi todos ustedes han ido o a Disney o a Paramount o cualquier otro lugar donde hay una montaña rusa, y cada uno le gusta diferentes tipos de montaña rusa. Sube, baja, mueve, derecha, y ese es el mundo de los negocios. Todo lo que estamos en negocio, todo lo que estamos produciendo, de alguna manera tenemos y nos hemos lanzado porque nos gusta. A unos nos gusta mucho más tomar riesgo, a otros son más conservadores, pero tienes que aprender a usarlo. Y así como te montas en la montaña rusa, a lo mejor un día vienes conmigo y nos lanzamos de un avión en paracaídas y hacemos justamente parapente o skydiving. Pero es riesgo y tenemos que aprender a vivirlo porque eso es lo que hemos elegido. Con lo que hemos hablado con Jaime y Ricardo, hay reglas, hay herramientas. Y efectivamente el mejor consejo, Ricardo, es busca expertos. No trates de hacerlo todo solo. Si queremos llegar, crecer y seguir llegando al siguiente nivel, hay que traer y formar un equipo que te permita hacerlo. Trae conocimiento, trae experiencia, o incluso lo que muchos proponemos, Jaime y yo,
traigan a cosas especializadas como una inteligencia artificial. Imagínense eso, 50 expertos, 150 años de experiencia resumidos en una máquina que hablando justamente como estamos ahora, le puedas hacer preguntas y la máquina te responda y te vaya guiando. No va a decidir por ti, pero te va a dar las herramientas necesarias para que tú tomes la decisión. Entonces, Jaime, Ricardo, millón gracias. A la audiencia, espero que les haya gustado. Dale like, comente, compártelo. Chequen Prometeo. Es un ejemplo para el tema de la consulta. Es solamente una forma práctica de lo que estamos hablando. Lo tenemos para finanzas, operaciones, marketing y también tenemos para el tema de comercio internacional. Jaime, Ricardo, yo soy Edgar. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias. Cuídense. Alto. Soy NT Prometeo 593 y sé por qué estás aquí. Quieres que tu negocio crezca, que sea rentable y que opere sin fricciones. Estás a punto de desbloquear tu sesión estratégica NT 593 Catarsis, 100% gratis. Sí, lo escuchaste bien. La hora más valiosa para tu negocio sin costo. En esta sesión de 60 minutos con un consultor senior vamos a cubrir lo siguiente. 1. ¿Qué es Catarsis? Te lo mostramos. Es la metodología aprobada para optimizar la rentabilidad. 2. ¿Cómo funciona? Definiremos tu hoja de ruta paso a paso. 3. ¿Cuáles son los materiales necesarios? Solo tus números y tu visión de crecimiento. 4. ¿Qué resultados puedes esperar? Salir con tu diagnóstico de optimización listo para aplicar. Nuestro enfoque es quirúrgico, con resultados inmediatos. 1. Aumentar la evaluación de tu compañía, tu EBITDA. 2. Impulsar las ventas B2B y B2C. 3. Optimizar los costos operativos de forma sostenible. 4. Minimizar el gasto ineficiente y oculto. 5. Agilizar los ciclos de tesorería y producción. 6. Mejorar la experiencia del cliente y del empleado. El tiempo es dinero. Escanea el código QR ahora. Asegura tu sesión Catarsis gratuita de 1 hora. Y si ya conoces el poder de Catarsis y estás listo para la transformación total, omite el QR. Envíanos un email para iniciar inmediatamente tu sesión profunda de 2 horas y afinar cada detalle de la implementación. Nosotros estamos listos, tú y tu equipo están listos para la Catarsis de la rentabilidad.